Una de las cosas que yo he pensado en este tiempo, porque vemos también al pueblo de Dios que a la expectativa de todo lo que está pasando, a veces hay dudas, hay temores, pero la Biblia nos habla acerca de que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar preparados, velando y orando, ¿verdad? Que el tema de hoy es estar velando. Sí. Si me permites, en estos días, la semana pasada, varios días que estaba en la sana y maravillosa costumbre de estar en la presencia del Señor, cuando oras y lees la palabra, entonces hay algo que se repite. Estábamos leyendo la palabra y se repetía la palabra velar. Estábamos orando y mientras orabas se repetía la palabra velar, velar. Entonces, en función de eso, me propuse hablar de esto. ¿Por qué? Mira, vamos a, si me permites hacer un raconto. Yo conocí al Señor en 1987. En aquella época se hablaba mucho del año 2000, el fin del tiempo era el año 2000. Ajá. Claro, se hablaba de las profecías bíblicas, de que cuando en Mateo 24 y Lucas 21 hablan de no pasará una generación hasta que todo esto acontezca, ¿no? Entonces se tomaba desde 1948, cuando nació el Estado de Israel como nación, porque la profecía decía, nacerá una nación en un día, y entonces nació el Estado de Israel y dice, no pasará una generación bíblica son 40, 50 años, entonces imagínate, en 1948, ya por el 87, 88 se estaba cumpliendo la generación bíblica. Pero después, con el tiempo, hay muchos que dijeron, no, el reloj de Dios comienza en ese sentido desde 1967, cuando la profecía dice que dejará Jerusalén de estar hollado por los gentiles. 1967, entonces las cuentas, pero después llegó el año 2000 y en el año 2000 se hablaba del famoso chip I2K, del problema del chip I2K, que era que los ordenadores no estaban preparados para el cambio de milenio, entonces que podían acontecer catástrofes que tenían que ver con que se podían caer los aviones, chocar los trenes, bueno, una serie de cosas. Después se hablaba, ocurrió en los 90, la caída del muro de Berlín, un periodo de libertad, algo extraordinario. Entonces, todos son acontecimientos que, unos profecías bíblicas y otros acontecimientos que se quería ver con la profecía bíblica, ¿no? Después el mundo cambió a partir de 2001 con el tema de las Torres Gemelas, los atentados de las Torres Gemelas. A partir de ahí el mundo occidental ya dejó de sentirse seguro como estaba, porque claro, al caer el muro de Berlín hubo una década aproximadamente de una paz, donde ya no existía la Guerra Fría, pero después dejó de existir la Guerra Fría para existir la guerra contra el islamismo radical. Entonces, una serie de acontecimientos que se enmarcan dentro de los últimos tiempos. Y después, bueno, podría pasar un rato largo de la tertulia de hoy hablando de hechos, acontecimientos, guerras y rumores de guerra. Y yo creo que estamos en el último tiempo. El reloj de Dios, que es Israel, nos marca que estamos en los últimos tiempos. No vamos a hablar específicamente de las profecías, porque creo que no es lo fuerte mío, aunque podríamos un día estudiar y hablar. Pero lo que quiero hablar es de la actitud, porque yo me encontré con jóvenes de mi generación que decían, ¿y para qué nos vamos a casar? Año 1987. He escuchado, ¿para qué vamos a estudiar también? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a...? Sí. Y entonces, claro, pendiente de las profecías, no se realiza la vida. Entonces, no. Lo que quiero decir con esto es que el Señor nos llama a velar y orar, pero no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Así es.
Y no solamente la actitud, sino pienso que el Señor advierte a través de su palabra y a través de este mensaje que creo que es oportuno. Y me gustaría leer Mateo capítulo 25, si me permites. La parábola, que es una parábola conocida, de las 10 vírgenes, y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon, y todas, dice, durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Exacto. Esto es palabras de Jesucristo. Jesucristo fue el que habló de la parábola de las 10 vírgenes. Uh-huh. Entonces, esto nos habla de que como iglesia, nuestra actitud puede hacer que seamos prudentes o insensatas. Las insensatas no se preocuparon en velar y orar, y no supieron, no estaban preparadas para la venida del Señor. En cambio, las prudentes sí estaban preparadas. Entonces, de esto es lo que significa velar. Velar significa que me preocupo en tener una comunión con Dios, y esa comunión con Dios es la que me va a hacer estar atento a los acontecimientos, a las circunstancias. Mi espíritu va a estar preparado, y mi espíritu le va a revelar a mi alma las situaciones y le va a dar calma en las situaciones para saber enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Uh-huh. También me gustaría mencionar de que el aceite es figura del Espíritu Santo. Esa misma comunión que tú hablas hace que ese aceite esté ahí en la lámpara. Claro, si yo no tengo comunión con el Señor, no he comprado aceite. Uh-huh. No tengo aceite. Cada vez que me niego a leer la Biblia, a congregarme, a buscar de Dios, estoy negándome a tener aceite para mi lámpara. Una lámpara sin aceite en determinado momento se apaga. Un creyente sin aceite suficiente en determinado momento su vida espiritual se apaga, la revelación se apaga, la visión se apaga. El fuego, el amor, todo se apaga. Hay un versículo que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos también se va a enfriar, hablando acerca de apagarse. O sea, va a disminuir, porque había amor, pero dice que va a enfriarse ese amor. Exacto. Pero para eso necesitamos la comunión con Dios. Y la comunión con Dios la tengo principalmente en la oración, en la lectura de la palabra, y como consecuencia directa en también la comunión con los hermanos, que eso se hace a través de congregarse, de servir al Señor. Uh-huh. Cuando yo no hago ninguna de estas cosas, tenderé a apagarme. Por mucha luz que yo pueda llegar a tener hoy, no es que estoy presumiendo tener luz, uh-huh, pero hipotéticamente yo puedo hoy tener mucha luz. Si yo corto mi relación con Dios, mi relación con la iglesia, con los hermanos, poco a poco se irá consumiendo el aceite hasta que mi lámpara se apague. Y creo que has dicho algo que es interesante también, que es la comunión entre hermanos, porque a veces decimos, bueno, tenemos esa comunión con Dios, pero esa comunión con Dios también se refleja con esa relación con los hermanos que tengo. Exacto, no existe, porque hay algunos
Mira, a mí me encanta en Facebook que a veces aparecen algunas cosas, ¿no? Y entonces hay uno que dice, un cartelito que dice, deja de hacerte el teólogo en las redes sociales y congrégate. Entonces, es una realidad, porque hoy en día parece que en algunos pareciera que las redes sociales es el altavoz que algunos necesitan para hacer determinadas cosas, pero lo principal es que estés en comunión. Si yo estoy lleno del aceite, ese aceite me va a llevar a tener amor y necesidad de estar con mis hermanos. Así es. Creo que el tema de relación, ¿verdad? Igual como estos medios, igual como estamos nosotros compartiendo el evangelio aquí, pero yo estoy casado, tú estás casado también, se refleja esa comunión con Dios, con la relación que tengo con mi esposa, con mis hijos y luego con mi iglesia, con la gente que me rodea. Todo es reflejo de No de puedo esa relación. decir que tengo o pretender tener una buena relación con Dios si no tengo una buena relación con mi prójimo. Aunque hay algunos prójimos que te lo ponen difíciles. Bueno, la Biblia lo menciona también, ¿verdad? Sí. Soportados unos a otros. Exacto. Y algunos sabrán que son más difíciles y otros más fáciles también. Sí. O sea que... Ahora, vamos a la palabra velar. Velar significa no quedarse dormido. Mantenerse despierto, prestando atención en forma vigilante. Claro, con esto no quiero decir que no hay que dormir. Dios nos creó con la necesidad fisiológica de dormir. Sí. Hay algunos que necesitan dormir entre 6 y 8 horas es lo normal. Hay algunos que con 4 horas ya están con todas las pilas, pero no es para todos. Y hay algunos que con 9 horas no les alcanza. Todos somos diferentes. Pero a todos tenemos la necesidad de mantenernos vigilantes. Porque aquí la cuestión es, tú puedes ser de las personas que necesites dormir 9 horas, hipotéticamente hablando, ¿no? Y que duermas 9 horas, pero estar vigilante, porque después dedicas tiempo a estar en la presencia de Dios y buscar y estar atento y vigilante. Y puedes ser de las personas que duermas 4 horas, pero pierdas mucho tiempo en las redes sociales, en la tele, en los entretenimientos, en lo que sea. Entonces, estoy dando estos ejemplos para que nos demos cuenta que el vigilar significa el mantenerse atento. Es un término que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con cuando en los ejércitos están en guerra, hay guardias que se quedan, mientras el ejército está descansando, que durante la noche se quedan vigilando, ¿no? Entonces esas guardias son rotativas, cada 2, 3 horas, así sucede en los cuarteles. Aquel que estuvo en el ejército sabe de lo que le estoy hablando. Entonces ese concepto es el que habla de velar, de mantenerse atento. Alerta, ¿verdad? Alerta. Y nosotros como hijos de Dios debemos mantenernos atentos y alertas en el Espíritu. Entonces, ¿cómo? Orando y leyendo la Biblia. Quiero que me leas Mateo 24, 42. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Muy sencillo. Yo encontré gente en la vida que se especializaba a hacer las matemáticas para saber a qué hora venía el Señor. Y aquí eso de las matemáticas no. Aquí el Señor dice, no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Cuando le preguntaron a Jesús, dijo, ni yo lo sé, ni los ángeles que están en el cielo, solamente el Padre. Después Jesús sí lo supo, cuando Jesús resucitó y dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, ahí sí lo sabía. Ya lo sabe el Señor. Sí. Pero en ese momento no lo sabía. ¿Y eso para qué? Para que no pueda salir. Entonces no es cuestión de una fecha específica, un día específico, es cuestión de un tiempo. El Señor dijo, de la higuera aprended. Cuando los brotes están tiernos es porque el verano está cerca. Así es. Y al leer este versículo nos damos cuenta que un versículo que está escrito en la palabra de Dios rompe toda especulación, que es lo que tú mencionas, ¿verdad? Lo que se especula y lo que se dice, estos versículos rompen toda especulación. Y nos manda a estar
a no hacer especulaciones, sino estar atentos, alertas, velando. Léeme, por favor, 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ese es el tema. Uh-huh. Primero, ser sobrio, no ser un lanzado. La sobriedad tiene que ver con ser una persona mesurada, atenta. Yo he escuchado mucha gente, de hecho, en la historia, muchos evangélicos han quedado desacreditados porque se han lanzado a dar fechas. Fechas acerca de cuando iba a venir el Señor, y han perdido la sobriedad. Entonces aquí nos manda a ser sobrios en nuestra forma de ser, de pensar y velar. ¿Cómo velo? Una de las maneras de velar que nos habla el apóstol Pedro es en oración. En oración. Está claro cómo nos dice Pedro aquí, ¿verdad? Velad en oración, porque la forma, bueno, una has dicho, ¿verdad? Porque habrán varias formas de velar. Y hemos hablado de que velar es estar despierto. Pensando yo en eso que decías tú de estar despierto, hablamos de estar despierto espiritualmente, aunque eso refleja también en lo natural, ¿verdad? Claro. O sea, estar pendientes, estar alertas. Tú mencionabas de lo del ejército, yo estuve en el ejército, le llamaban centinela. Centinela es aquella persona que está cubriendo la garita de seguridad, que está en un punto estratégico, que yo creo que en otro tiempo también le llamaban a esto como un atalaya. Un atalaya. Exacto. Que era una persona que estaba en un sitio muy alto, estratégico, para ver para cubrir el campamento y estar pendiente. No podía dormirse, porque en un momento que se dormía podría ser presa fácil para el enemigo. Entonces pienso yo que es necesario estar velando, y aquí nos dice Pedro, velando en oración. Exacto. Entonces, una de las formas de velar, esa palabra que el Señor Jesús repitió varias veces, velad, velad, es en oración. Mantenernos en oración. Cuando uno se mantiene en oración, te mantienes en comunión con Dios y se despierta una relación espiritual donde es difícil. A ver, ¿cómo explicarlo? No es fácil, porque tiene que ver con la vida espiritual. Si uno le da todos los deseos de la carne, es como que la vida espiritual está agarrada. Uh-huh. El espíritu está... cuando nosotros vivíamos en otro tiempo, como dice el apóstol Pablo en capítulo 2 de Efesios, dice, siguiendo la corriente de este mundo, uh-huh. Hablando de en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra muerte es una palabra que significa separación. Nuestro alma estaba separada de Dios y nuestro espíritu estaba, la Biblia dice, que estaba como muerto, y entonces viene la palabra de fe, el espíritu y la palabra de fe, y revive el espíritu. Uh-huh. La actividad espiritual le da vida al espíritu. Uh-huh. La actividad carnal y natural apaga el espíritu. Así es. Y yo me pregunto, ¿es posible continuar con una actividad cristiana evangélica, o si queremos llamarle así, sin orar? Bueno, a veces sucede que tú vas a alguna iglesia y hay gente que va como si fuese un club social, hay buenas y sanas amistades. O sea que todo el protocolo se puede hacer y no tener una comunión con Dios. Eso sería como religiosidad, ¿verdad? Hacer todo el protocolo, seguir tal. Sí, y no hablo de aquellos que van y siguen en pecado como si nada. Entonces... por eso digo, yo no estoy hablando de los que viven en pecado, estoy hablando de aquellos que de repente no quieren vivir en pecado, pero tampoco le prestan mucha atención a la vida en el espíritu. Uh-huh. Y cuidado que el Señor dice que debemos vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contrarios al espíritu. Y si yo satisfago los deseos de la carne permanentemente y no me niego a ellos, no puedo decir, una persona que vive una vida del espíritu, históricamente es una persona que se niega a los deseos de la carne. Uh-huh. Porque los deseos de la carne y los deseos del espíritu son contrarios. No se unen nunca, son contrarios. Entonces, evidentemente, una persona que quiere velar
Y estar atenta y velar en oración es una persona que va a tener que aprender a tener una disciplina de vida. ¿Para qué? Para decir, esto no. Uh-huh. Y los siguientes versículos hablan un poco acerca de esto, ¿verdad? Yo, a veces, no es que uno quiere presumir, pero anoche me ha sucedido esto. Uh-huh. Había una película que me encantaba, me gustaba, la empecé a ver. Llegó a una cierta hora y dije, no, yo prefiero estar atento, estar mañana a la mañana cuando me levante con mi esposa para estar en oración, prefiero estar con todas las pilas. ¿Era pecado ver esa película? No. No, pero elección de vida. Uh-huh. Yo quiero estar velando. La época, el momento que estamos viviendo, es para que los hijos de Dios velen. Uh-huh. Porque estamos en tiempos complicados. No sabemos qué va a pasar con las decisiones de Vladimir Putin, las decisiones de otros, si se va a apretar ese famoso botón rojo donde... No sabemos. Lo que tenemos que tener paz, y esa paz se logra velando en el Espíritu. Estar con esa comunión con el Señor, ¿verdad? Exacto. Entonces, velar, ahí está, el apóstol Pedro habla en oración. Uh-huh. Primer punto. Vamos al otro punto, Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 24 y Lucas 21 hablan de la gran profecía de Jesús que se divide en 3 épocas diferentes. Uh-huh. No vamos a hablar de las profecías. Pero Jesucristo, cuando estaba hablando de esta profecía, dice, velad, o sea, manténganse en alerta y atentos. ¿Cuándo? Todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cómo? Orando. Orando. Uh-huh. Es muy sencillo. No sé si te parece a ti, pero a mí me parece muy sencillo y muy explícito. Muy objetivo y muy claro. Muy explícito. Uh-huh. ¿Para qué? Para que una persona que está velando en todo tiempo, para que ser tenido digno de escapar de todo lo que acontece. Uh-huh. Nos aterra lo que acontece, lo que puede llegar a acontecer. Mira, si estás velando en todo tiempo, tu espíritu tendrá esa paz, porque tendrás esa comunión con Dios y sentirás que eres hijo de Dios y que Dios te ayudará en esos momentos difíciles. Y también te dice estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estar de pie me hace pensar de estar firme. Y recuerdo que hemos leído también un versículo que está en el capítulo 24 de Mateo, donde habla que muchos van a desfallecer al ver por la expectativa de las cosas que han de acontecer. Exacto. Entonces, esa misma comunión, ese mismo de estar velando, va a hacer que nos mantengamos firmes y estemos firmes. Exacto. Es que el problema es que mucha gente desfallece, no puede ver las noticias porque se amargan. Es verdad. El otro día estábamos el sábado desayunando y decidimos apagar el televisor para no ver las noticias porque se te atraganta la comida cuando ves el dolor, la aflicción de la gente, por la gente, uh-huh. Pero no por el futuro. El problema es que mucha gente desfallece porque tiene miedo al futuro, y muchos cristianos desfallecen porque tienen miedo al futuro, porque no están en plena comunión con Dios. Entonces, tú piensas una cosa y tienes unos planes, y al no estar en esa comunión con Dios, te olvidas de los planes que Dios tiene, de los propósitos y del cumplimiento profético. Uh-huh. Entonces, el mantenernos velando en oración hace que estemos alineados con Dios, con sus tiempos, con su palabra, con su profecía. Entonces no tendremos miedo a lo que ha de acontecer. Lo que ha de venir vendrá, pero yo como hijo de Dios sé dónde estaré y lo que me pasará. Sí, y sin ir tan lejos, bueno, estamos hablando acerca de del temor que mucha gente a veces, o la expectativa que se tiene de lo que va a pasar, pero sin ir tan lejos de lo que ya está pasando. Este fin de semana recuerdo que estaba compartiendo con la iglesia y compartí acerca de eso. Si ves los noticieros ahora,
ya lo de la luz, lo de la canasta básica, cómo se ha disparado, lo de la electricidad. O sea, la gente ya está viviendo situaciones económicamente pues muy complicadas, muy difíciles. Pero vamos al tema de mi relación cercana con el Señor. Me mantienen firme ante esa situación, sabiendo de que Dios es nuestro Dios proveedor. Y no estar con dudas, quita toda duda, todo temor, pero para eso tenemos que estar velando. Exacto. Ahora, vamos a otro punto. Mateo 26:41, léelo, por favor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ah, la debilidad de la carne. Mm. Entonces, aquí es lo que hablábamos de la carne y el espíritu, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. El espíritu no es débil, el espíritu siempre está dispuesto a lo espiritual, pero la carne es débil. Si no sometemos la carne, fíjate, a la mayoría de las personas le sucede esto, está mirando televisión o está haciendo cualquier actividad, no tiene ningún problema, pero en cuanto se pone a leer la Biblia, a los pocos minutos a que le agarra sueño. Sí, es verdad. Sí. U orar, ¿a qué le pasa eso? Sí. Y cuidado, que esto lo sé por experiencia propia, que yo tengo que vencer a mi carne. Sí, todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. No es que hay algunos que nacieron elegidos para... No, todos tenemos que aprender a vencer la carne. Y entonces, mismo Jesucristo se apartaba y oraba precisamente, y en un momento para que que hemos leído está hablando de cuando Jesús estaba en Getsemaní, y en un momento su carne decía: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. A nadie le gusta pasar por los momentos difíciles. A nadie. Pero él tuvo que negarse a sí mismo y decir: pero hágase tu voluntad y no la mía. Y así nosotros cada día tenemos que aprender. Me gustaría hacer esto, pero lo que le conviene a mi vida, espiritual, es esto y esto. Lo que hablábamos de una disciplinar nuestras vidas. Porque si no, mira, en la vida, y te voy a hablar de los deportes, los que triunfan de verdad no son solamente los que tienen talento. No. Tú puedes tener el mayor talento, pero si no tienes disciplina, no vas a ningún lado. Tú puedes ser menos talentoso, pero muy disciplinado, y llegarás más lejos que aquellos que no tienen esa disciplina. Aunque no seas tan talentoso. Sí. Y esto nos muestra que verdaderamente lo que tenemos que forjar en nuestras vidas es ese hábito, esa disciplina de vida para lo espiritual, sujetando la carne y sus deseos, sometiéndolas al espíritu. Sí, yo escuché una frase que decía también, no llega más lejos el listo o el inteligente, sino el que tiene voluntad. Claro. ¿No? Amarrando esto al mismo concepto de disciplina, porque al final es necesario mantener una disciplina, porque con esa disciplina sometes la carne, al final sometes la carne. Exacto. Fíjate, versículos anteriores, Mateo 26:38, léelo por favor. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ah, amigo. Jesús estaba pasando ese momento y necesitaba de la ayuda. Tenemos que velar los unos por los otros. Por eso era tan importante lo que decíamos de mantener esa relación, esa comunión con los hermanos. Nadie por sí solo se mantiene. Nos necesitamos. Si Jesús de Nazaret dijo: velad conmigo, ¿cuánto más yo necesito, Adolfo, que tú me ayudes a velar? ¿Y cuánto tú necesitarás de que te ayude a velar? Sí. Podemos ver cómo Jesús muestra esa parte humana, ¿verdad? Que está experimentando de tristeza.
Y luego lo que dices tú, ¿verdad? El llamado a esa comunión. Qué importante al final, porque dice también la palabra de Dios, sobrellevad unos las cargas de los otros. Esa relación, esa comunión, en esa unión pues se mantiene ese amor, el velar también. Yo creo que parte de estar velando es también teniendo esa relación. Claro, es imposible mantener una buena vida espiritual sin tener una buena relación, una correcta relación, Fíjate que la cruz nos marca dos direcciones. En forma vertical habla de la comunión con Dios y en forma horizontal nos habla de la comunión con el prójimo. Sí. ¿Cuál es el prójimo? El que está más cerca. Yo tengo que tener comunión con mi familia, comunión con mis hermanos en la fe. Y a veces es más familia la gente de la fe, la familia de la fe. Entiéndanme porque esto es importante. Jesús en un momento estaba reunido con una multitud de gente y se le acercaron y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús no es que desechaba a su madre, ¿no? Si después se ocupó de ella. Sí. Y sus hermanos tampoco, si uno de ellos llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Estamos hablando de Jacobo, el hermano de Jesús. Sí. No los desechaba, sino que quiso enseñar quiénes son mi madre y mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Una verdad muy clara, y fue oportuno esas palabras ahí para aclarar eso de que hay una relación entre familia espiritual realmente. Exacto. Vamos a otro versículo bíblico que me encanta. Volvemos al 26:41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tentación. Cuando dejamos de... Las tentaciones vienen siempre. Sí, en el huerto del Edén estaba el árbol ahí. Y la cuestión es que no entre en tentación significa que no sucumba ante la tentación. ¿Cómo voy a ceder y claudicar ante la tentación? Si me mantengo en comunión con Dios, si me mantengo velando, es más difícil. Ahora, si no velo, me debilito espiritualmente. Se debilita mi ánimo, se debilita mi confianza. Y ahí cedo ante la tentación. Por eso es importante velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Que es lo que mencionamos al inicio acerca de que esa luz en mi lámpara puede empezar a disminuir porque el aceite se está acabando y no mantengo esa oración, no estamos velando. Exacto. Y al final podemos ser presa fácil, ¿verdad? También habla un versículo acerca de contristar el Espíritu Santo, ¿verdad? Contristar significa entristecer, y podemos entristecer el Espíritu Santo. Y una de las maneras de entristecerlo es negándonos a tener comunión con Él. Cuando Él nos llama, porque quiero decirte que esto de tener comunión con el Señor es el primero deseoso de estar en comunión contigo. Lo que yo aprendí es que cada vez que voy al sitio donde me encuentro con Él está antes que yo ahí esperándome. No es que yo llegué y yo soy... No. Porque Él está más deseoso de tener esa comunión con cada uno de nosotros. Entonces, velad y orad. Si yo velo y oro, como decías, mi lámpara va a estar con aceite renovado. Pero si no, el aceite que tengo cada vez va a tener una llama más pequeña hasta que se apague. Y ahí es donde no tendré fuerzas, no tendré visión para contrarrestar el ataque del diablo. Y es lamentable cuando se escucha de que alguien ha caído en tentación, porque eso no se cae de la noche a la mañana, sino es un proceso. Exacto. Es un proceso donde empezamos a dejar de orar,
Es lo que yo te decía antes y lo comento de nuevo, posiblemente podemos seguir con el protocolo religioso, pero podemos dejar esa comunión con el Señor. Y luego escuchamos, fulanito ha caído en tentación. Sí, pero no se cae de la noche a la mañana, sino es un proceso de dejar esa comunión, dejar de orar, no estar velando. Es muy importante. Y mira a lo que vamos ahora. Lee, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Habla de la actitud del apóstol Pablo con sus discípulos. Los amonestaba durante 3 años, les estuvo enseñando y que les decía, velen, por tanto, y acuérdense, cuando velamos, nos acordamos de las amonestaciones, de las enseñanzas del Señor y de las enseñanzas que Dios nos da directamente a través de su palabra y que nos da a través de aquellos que son nuestros hermanos mayores, nuestros pastores, nuestros líderes, que todos los que tenemos. Por eso es importante estar congregándose en una iglesia, para que tengas un pastor que con la responsabilidad que Dios le da, que te amoneste, que te corrija, que te exhorte, que te anime. Entonces, cuando uno se mantiene en esa comunión, velando, uno se va a acordar de todas esas palabras. Uno se acuerda de todas esas amonestaciones. Yo me acuerdo, para que te des cuenta cómo es, en el año 2014, 2015, yo me acordé, cuando conocí a la que hoy es mi esposa, me acordé de una palabra de enseñanza que me marcó mi vida en mi primer retiro de jóvenes que fui, año 1988-89. Hace unos años ya. Años después me acordé de esa palabra, de esa enseñanza, de cómo iba a ser, cómo me iba a dar cuenta de que era la mujer de Dios para mi vida. Entonces, cuando uno verdaderamente está en esas enseñanzas, recibes de parte de Dios cosas que, mientras te mantienes en el Espíritu Santo te trae a memoria, te hace acordar enseñanzas, correcciones, consejos, cosas que recibiste. Entonces, aquí dice, durante 3 años los estuve enseñando. Velen, haciendo memoria de todo eso. Y has dicho una palabra que es interesante. Bueno, aquí dice amonestación. Tú has dicho corrección también. Yo creo que es necesario poder recibir la corrección. Si yo soy una oveja, tengo que estar abierto a recibir corrección, estar abierto a recibir esa amonestación, porque tarde o temprano eso va a dar su fruto, y es parte de esa relación que se mantiene entre en una comunión que hay entre los pastores, las ovejas, entre el prójimo. Pero también, por otra parte, la corrección, creo que yo como pastor, tú como pastor, es necesario y muy importante que podamos corregir y que podamos amonestar. No puede hacer falta esa parte de corrección y amonestación. Claro. ¿Por amor a quién? A las mismas personas, a las mismas ovejas. Vamos a esto. Tú eres padre. Cuando tienes que corregir a tus hijos, ¿por qué lo haces? Por el bien de ellos. Por amor a ellos. Amor a ellos. Porque en verdad, cuando tú los corriges, ellos no dicen, ay, me ha corrigido mi padre, y se quedan tranquilos. No, te crean un problema, un conflicto, y tú tienes que lidiar, y capaz que por dar un ejemplo, capaz que se te fastidió la siesta. El viaje. El viaje, se te fastidió, pero tú tuviste que hacerlo por amor a ellos. Por tu comodidad no hubieses hecho nada. Claro. Pero por amor a ellos. Así es nuestro Padre, por amor a nosotros. Y un siervo de Dios, por amor a nosotros, un pastor, por amor a las ovejas, tiene que corregirlas. Porque ¿de qué sirve tener contenta a la oveja en la iglesia, pero que se pierda? Uy, peligro. Y no solamente peligro para mí como pastor, porque yo tengo que dar cuenta delante de Dios. Así es, así es. Así que vamos a otro versículo. 1 Corintios 15, 14. Velad debidamente,
y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Qué fuerte va. El velar te asocia a que no peques. Dice debidamente, o sea que puede hacerse alguna vela que no sea debida. Bueno, yo he participado en vigilias. Aquí en España generalmente la vigilia se hace corta. Nosotros en la América Latina, en las iglesias, generalmente estamos acostumbrados a vigilias que pueden empezar a las 11, 12 de la noche y en algunos casos a las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Exacto, sí. Así entonces, y hubo vigilias multitudinarias de 40.000 personas. Pero claro, yo también he visto gente que va a las vigilias porque es un entretenimiento, es algo diferente. Entonces eso no es vigilar. Vigilar es, debidamente es, voy a lo que voy. Voy a verdaderamente a orar, a buscar de Dios. Voy a reunirme espiritualmente con mis hermanos. No voy a otra cosa, con otras segundas intenciones. Entonces podríamos diferenciar en que es una vela espiritual y una vela tan natural como Claro. se puede camuflajear. Exacto. Entonces, y dice, y no pequéis. Yo asocio aquí que cuando uno vela es más difícil caer en pecado. Es más difícil que caiga en pecado. Sí, que es lo que hemos leído antes, donde Jesús decía, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad para no caer en tentación también, ¿verdad? Y también asocio, porque está en el mismo versículo, velar con conocer a Dios. El que no vela debidamente no conoce a Dios. Por Dice, carácter transitivo, como profesor de matemáticas lo debe saber, sí. Entonces tengo que decir que si velo debidamente, voy conociendo más de Dios. Es conocer al Señor, es conocer a Dios. Porque algunos dicen no conocen a Dios. Y aquí Claro. les da Pablo a los Corintios les da un toque, ¿verdad? Claro, es Para vergüenza vuestra lo digo. Sí, aquellos que no velan debidamente no conocen a Dios, en definitiva. Y aquellos que, entonces ahí entra el carácter transitivo, entonces aquellos que velan como tienen que hacerlo en el espíritu y buscan a Dios de todo su corazón. Dios dice, el que me busca me halla, buscad y hallaréis. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo vuestro corazón. Eso es buscarlo debidamente. Entonces uno comienza a conocer un poco más de Dios. No completamente, porque Dios es tan inmenso, tan maravilloso, que conocerlo completamente, recién cuando vayamos a su presencia. Pero mientras tanto podemos ir conociéndole, buscándole, velando debidamente. Vamos a otro versículo que dice 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todo eso se logra velando. ¿Velando? Sí. Uno vela y logra estar firme en la fe. Es necesario velar en el momento de la prueba para mantenerse firme. Exacto. Portarse varonilmente, aquí no está hablando de machismo, aquí está hablando de valentía. Aquí está hablando de no retroceder. Y esforzarse. Es difícil aquel que vele que no se esfuerce. De hecho, para velar hay que esforzarse. Sí, para empezar con eso. Es necesario el esforzarse para poder estar velando. Exacto. Y vamos al apóstol Pedro. Primera Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Wow! Da este ejemplo. Cuando yo leí este ejemplo por primera vez, año 1987, en aquella época, el Discovery Channel, o National Geographic, recién estaban saliendo.
Entonces y todo eso comenzó con documentales sobre todo de animales. Y entonces era lo que aquí hacía de la Fuente, no me acuerdo, Rodríguez de la Fuente. Y entonces mostraban sobre todo los animales en la sabana africana y mostraban cómo los leones buscaban en la manada y buscaban al más débil. Aquel que iba rezagado, aquel que se apartaba, aquel que era el más débil. Pero cuando estaban en medio de la manada, era más difícil atacarle. Claro. Entonces aquí dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como lo hace ese león, dar vuelta alrededor del que está apartado de la manada, dando vuelta del débil, buscando apartarle, porque muchas veces la estrategia sobre todo las leonas, que son las que cazan, en la gran mayoría de las veces, la estrategia es lograr apartar a uno de la manada. Sí, así que nos podemos ver como... Primero nos declara la carta de Pedro aquí que tenemos un adversario, ¿verdad? Exacto. Y luego hace el símil de que es como ese león, que posiblemente es lo que tú dices, ¿verdad? Al final lograr apartar a alguien de la manada, no estar en unión, porque eso me hace pensar un poco acerca de la unidad del cuerpo, ¿verdad? Sí. Estar unido en el cuerpo y no dejar ahí o separarse, porque al final podemos ser presa fácil. Aunque ese tipo de unión también estamos hablando acerca de velar, estar en esa comunión con Dios. Exacto. Si yo me separo de esa comunión con el Señor, puedo ser esa presa fácil que tú mencionas, ¿verdad? Exacto. Entonces, no hay que separarse de Dios, hay que velar en el Señor. Y la otra cosa es que hay que velar en comunión. Tengo que tener mi relación con Dios y mi comunión con mi hermano. Es importante esto porque nuestro adversario, el diablo, va a actuar de la misma manera o una manera similar a la que actúan los leones con sus presas. Y para que no seamos presas del maligno, tenemos que actuar con esta forma y con esta sabiduría. Para no ser presa del maligno tenemos que estar velando y estar atentos, alertas. Sobre todo esa vela espiritual que hemos estado mencionando, de estar en esa comunión con Dios, en oración. Yo creo que podríamos también mencionar el ayuno, que es importante, que a veces no se menciona, pero el ayunar también es parte de velar. Siempre me enseñaron, cuando empecé en el Señor, que las 3 armas del cristiano son la oración, la palabra y el ayuno. El ayuno no tiene nada que ver de fuerza espiritual en contra del diablo, sino lo que tiene que ver es en apagar los apetitos de la carne y aprender a disciplinar mi carne. El problema es disciplinar mi carne y los apetitos de mi carne. Si yo no tengo dominio sobre mi carne, ¿cómo voy a pretender dominio sobre las cosas o las huestes espirituales? Y lo otro que has mencionado también es muy, muy importante. Al final son herramientas, son armas que tenemos que utilizar, es la palabra, ¿verdad? O sea, como Jesús cuando fue al desierto y fue tentado, le contestó con la palabra, ¿verdad? Escrito está. La palabra es necesaria para poder, bueno, es figura también de la espada, ¿verdad? Exacto. El problema es que hay 2 cosas. El mucho conocimiento envanece, es verdad. Mucho conocimiento bíblico ha provocado que gente se pueda envanecer. Pero también el desconocimiento de la Biblia hace que la gente caiga por desconocimiento. De hecho, Jesús fue tentado por la palabra, con palabras. Y Jesús le dijo, no es así la cosa. Escrito está. Cuando le dijo, tírate del pináculo del templo porque la palabra dice que Satanás utilizó la palabra para tentarlo. Sí. Y él le dijo, no, la cosa no es así.
No iban por ahí los tiros. Entonces, y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué significa? Que Jesús tenía un conocimiento de la palabra de tal manera que no se pudo dejar embaucar ni engañar por el diablo, y que al contrario, con la verdad de la palabra, la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y este huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resistes al diablo? ¿A empujones? ¿A golpes? No, con la palabra. Con la palabra. Sí. Cuidado, que yo encontré cada uno, alguno que decía, a mí el diablo no me hace nada, yo viene y le doy una de que se va a enterar. Y yo decía, necio, no entiendo. Hay gente y gente que llevaba años en la iglesia, gente que no ha entendido nada, claro. No ha comprendido nada. También dice la Biblia hacer un buen uso de la palabra, porque se puede malutilizar la palabra, que es lo que tú estás mencionando, ¿verdad? El desconocimiento de la palabra y el hacer mal uso de la palabra. Claro, yo creo que cuando conoces la palabra no le harás mal uso a la palabra, sino que al contrario, la palabra la manejarás correctamente, la manejarás correctamente para tu vida, para con el enemigo y para con el prójimo, porque hay algunos que lastiman con la palabra. Pues Carlos, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo podríamos resumir entonces? Velar. Estar atentos. Velar, estar en comunión con Dios. Estamos en tiempos difíciles, complicados, complicadísimos. No sabemos en qué va a terminar todo esto, pero sabemos que Dios está en control de todo. Entonces, velando y orando, apaciguaremos nuestra mente, nuestro corazón y comenzaremos a entender el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que nos va a ir deparando. Hermano que nos escuchas y amigo que nos escuchas, esta palabra creo que es oportuna y es un tiempo de buscar más de Dios en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra, velando en todo tiempo, dice la palabra, ¿verdad? En todo tiempo, sí. Es tiempo de disciplina. Apagar las pantallitas, dejar los entretenimientos de lado y centrarse en lo importante, que es buscar de Dios, buscar en lo personal, buscar en comunión con los hermanos y por sobre todas las cosas, en servir a Dios. Pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto por estos medios y gracias, Carlos. Un placer. Hasta la próxima. Dios les bendiga.